queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Tú tienes la culpa, ustedes tienen la culpa, pero ¿qué es la culpa? Porque muchas veces decimos o echamos la culpa a alguien. ¿Y qué es la culpa? Una emoción, pero una emoción secundaria. ¿Cuáles son las emociones primarias? Las que Darwin identificó en todas las especies. Por ejemplo, alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, asco o disgusto también llamada. ¿Qué significa esto en todas las especies? Es decir, que cualquier persona, sea de Oriente o de Occidente, van a tener esas mismas emociones y tienen un sello biológico. Es decir, lo que expresan en su cara va a ser lo mismo para todas las personas, dependiendo e independientemente de su cultura. Es más, si uno ve una mascota, por ejemplo, que le damos algo que no le gusta, va a ser ese gesto de asco, de disgusto, ¿no? Lo mismo si fuese ira o tristeza o alegría, ¿no? Y las secundarias, entre ellas está la culpa, vergüenza, ¿no? Que tienen que ver más que todo con lo cultural. Y la culpa es una emoción destructiva. Nos impide pensar con claridad. Siempre digo, tenemos que identificar si ese sentimiento de culpa es nuestro o de los otros. ¿Por qué? Porque en una determinada situación uno se siente culpable de algo, o puede ser que los otros nos echen la culpa porque no se hagan cargo ellos de alguna situación que hicieron. Entonces, este sentimiento está relacionado con una lucha de valores, también del sentido común, ¿no? Y que nos empuja a actuar de determinada manera. Por ejemplo, una persona puede sentirse culpable. ¿Por qué? ¿Por algo que hizo o por algo que no hizo? ¿Por algo que pensó que hizo? ¿O por no hacer lo suficiente por alguien? Muchas veces esto ocurre cuando, por ejemplo, se muere un ser querido o una mascota, entonces uno tiene ese sentimiento de culpa de que, ay, si lo hubiese llevado antes al veterinario o antes al médico, lo hubiesen detectado esa enfermedad antes, quizás hubiésemos podido hacer, ¿no? Y la culpa también se suma a otra emoción más que es la vergüenza. O sea, nos avergonzamos muchas veces ¿de quién? De nosotros mismos. ¿Y esto qué afecta? La autoestima. ¿Por qué? Porque afecta nuestra visión de nosotros mismos, nuestra autoimagen, nuestro diálogo interior. ¿Y qué pasa? Distorsionamos muchas veces la realidad. Como digo, el diálogo interno es muy negativo. Tenemos pensamientos también negativos, muy recurrentes, ¿no? Y la visión sobre nosotros mismos no es muy buena. Es decir, como que la culpa nos hace actuar como enemigos de nosotros mismos. ¿Sí? Como que tuviésemos un enemigo interno, y eso está provocado por la culpa. La culpa tiene tres componentes. Uno, la falta de autoaceptación. ¿A qué me refiero?
que uno no acepta lo que pasó, dice, no, podría haber hecho esto, o no tendría que haber hecho esto, o empieza a analizar y dice, no hice lo suficiente, si hubiese dicho o hecho, o estamos ahí, ¿no? En esa falta de aceptación. No aceptamos lo que hicimos o lo que no hicimos. De ahí que nos sintamos culpables, ¿no es cierto? Y por esta falta de autoaceptación nos da que vergüenza, porque tenemos una visión crítica de nosotros mismos. Si bien la autocrítica es importante, pero una autocrítica objetiva, ¿no? No con el sentimiento de la culpa o con esa distorsión de la realidad o de lo que pasó. Y después, otro componente es que nos sentimos molestos, ¿no? O sea, nos sentimos molestos y entonces tenemos un malestar total. ¿Por qué? Por la culpa. O sea que la culpa es una carga muy pesada, como si lleváramos en nuestro bolso, en nuestras mochilas, esas, pero piedras, pero más que piedras, rocas, ¿no? ¿Y qué pasa con esta culpa? Todo pensamiento que tengamos acabará ¿dónde? En esa herida, sí, en esa herida interna que no afrontamos o que no reparamos. ¿Por qué? Como dije, por los tres componentes. La falta de autoaceptación, la vergüenza y el malestar, ¿no? Ese malestar, ese fuego que tenemos a veces adentro de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo hubiese hecho, si no hubiese hecho, si hubiese estado, si no hubiese estado? Y eso nos hace que esa herida, como que fuésemos que le pusiéramos, no sé, como un clavito, un pinche, ¿no? Y la vamos como tocando esa herida y nos duele cada vez más. Y por eso digo, hay que analizar si la culpa es de uno, es mía, o sea, por ejemplo, Patricia se equivocó, tuve un error y me hago cargo. Bueno, soy humano, quizás no tuve las herramientas para actuar de determinada manera, o dije a alguien por ahí, un familiar, discutí porque no tuve esa inteligencia emocional, o en ese momento no estuve bien, o la culpa no es mía, pero sino que los otros me la atribuyen. Que eso es muy distinto. O sea, como que los otros es más fácil decir, Patricia, tú tuviste la culpa, hazte cargo, y los otros no se hacen cargo. Muchas veces pasa, ¿no? En conflictos familiares o laborales, que un compañero de trabajo, otro dice, no, no, es que yo no hice, es que ella no me dijo, se desliga, ¿no? de esa situación. No, es que Patricia no me pasó la información, entonces yo no pude estar en la reunión o traer a la reunión los datos que necesitaba. Es más fácil echar la culpa al otro que decir si yo tuve un error o no. Muchas veces es un pequeño error nuestro que, bueno, decimos somos humanos, ya no podemos hacer nada, o a veces podemos subsanar y hacernos cargo. Otras veces no, otras veces nos sentimos culpables por algo que no podemos controlar. O sea, siempre, como digo, ¿no? Uno a veces las circunstancias no las puede controlar, lo que puede controlar es la actitud. Pero bueno, si en ese momento ocurrió una determinada situación que uno no la supo manejar, después viene, como digo, la culpa. O quizás yo no sentí culpa y los otros me están, por eso digo, atribuyendo esa culpa. Ojo con eso, ¿no? Ir cargando, diríamos, mochilas ajenas en cierta manera. ¿Y cómo afrontar la culpa? O sea, ¿cómo superarla? ¿Es difícil? Como todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento y desarrollo personal,
por supuesto, pero se puede con voluntad, con ganas, con tiempo. Son procesos, o sea, todos los procesos en nuestra vida tienen un tiempo que no es un tiempo como si uno dijera las estaciones del año o los meses del año, cuántos días tiene, no, depende de cada persona, ¿sí? Y en qué momento de su vida esté. Primero de todo, reconocer los pensamientos negativos. Siempre recuerden que, como igual que las emociones, tenemos que reconocerlas, identificarlas y aceptarlos, o sea, aceptar esos pensamientos que son de ese momento y que tenemos derecho a sentir eso en ese momento determinado, ¿no? Como todas las emociones que uno puede decir, bueno, sí, tengo hoy rabia, tengo ira, tengo dolor, etcétera, ¿no? No, no está mal identificar y, o sea, reconocer y aceptar, o identificar y aceptar. Segundo, comprometernos con nosotros mismos a generar cambios. ¿A qué me refiero a generar cambios? A pasar de pensamientos negativos a pensamientos positivos, ¿sí? Y a cambiar que nuestras actitudes, recuerden, lo que podemos controlar que son nuestras actitudes, no las circunstancias y las cosas que pasan. Tercero, aceptar nuestros errores. Y al aceptar nuestros errores, ¿eso qué nos ayuda? A fortalecer nuestra autoestima. Decir, me equivoqué, es un error, perfecto, pero no por eso me voy a valorar menos, me voy a querer menos. No. Recuerden que errores podemos tener todos, no ver el error como un fracaso, sino como un aprendizaje, como una situación para mejorar. Cuarto, otra recomendación, diríamos, como para superar, poner distancia de las personas tóxicas. ¿A qué me refiero? A las que alimentan nuestra culpa. ¿Por qué? Porque quizás la culpa es de Patricia, pero hay otras personas, familiares, parejas, amigos, compañeros de trabajo, que me están alimentando. Entonces yo ya me siento culpable y encima los otros me dicen que Patricia tenés la culpa, eso me perjudica mucho más. Otra opción para poder, otra acción que podemos hacer es objetivizar el conflicto. ¿Y a qué me refiero? A tomar un poquito de distancia, ¿no? Del conflicto, o sea, visualizar la situación desde una perspectiva externa. Por ejemplo, como si dijera, mi otro yo, mira lo que le pasa a Patricia, cómo se siente Patricia, qué emociones tiene Patricia. ¿Y esto para qué nos sirve? Como digo, para tomar distancia y poder tener una visión mejor, o sea, no tan distorsionada de la realidad, porque cuando nuestras emociones afectan, ¿no?, las situaciones, sobre todo en el caso de la culpa, vemos la realidad totalmente distorsionada, entonces es necesario objetivizar. Y otra de las recomendaciones, liberarse del sentido obsesivo de responsabilidad. Si bien uno tiene que hacerse cargo si hizo un error, supónganse, fue culpable porque contestó mal, no sé, a la pareja, al hijo, a la familia, en el trabajo, o tuvo un error, perfecto, hacerse cargo, se puede sentir culpable, pero no obsesionarse, o sea, decir, yo soy responsable, es que yo soy responsable, es que sí. Bueno, me equivoqué, pasó tal situación, me responsabilizo, digo, sí, fui yo la culpable o fui yo la responsable, más que todo me gusta más esa palabra, pero no estar obsesiva, bueno, y yo soy la responsable y soy la responsable, y como que eso me va como si fuese un pájaro carpintero y picando así la madera, ¿no? Y los árboles, tic, 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 tic,
diciéndome así, sos responsable, pero claro, esa responsabilidad ya es una obsesión y eso hace que empiezo de vuelta con la culpa y con ese círculo vicioso difícil de salir. No podemos dejar que la culpa se vuelva crónica. Un ejemplo, una persona, por ejemplo, tuvo un problema en su trabajo, quizás, y hubo un error que por eso se pudieron, no sé, en una reunión faltaba información, no se pudieron cerrar ventas y es un problema quizás serio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, identificarse como responsable, tratar de subsanar, muchas veces se puede subsanar, o sea, no se puede volver el tiempo atrás, como si un relojito girara y lo volviera el tiempo atrás. Eso es imposible. Lo que podemos es subsanar, ¿no? Ese problema. Quizás, bueno, a ver cómo corregimos, cómo nos responsabilizamos, cómo indemnizamos a la parte perjudicada, supuestamente, ¿no? ¿Por qué digo que ojo con que la culpa se vuelva crónica? Porque si nos podemos sentir culpables un tiempo, depende de la situación y cada persona, ¿no? Ante un mismo conflicto o ante un mismo problema, cada persona actúa de manera diferente y tiene su tiempo, su proceso. Pero si una persona, esa culpa se va enquistando, ¿no? Y volviéndose crónica, bueno, ya hay un desgaste psicológico que a veces hay personas que tienen que ya recurrir a una terapia, a algo, digamos, una ayuda de un profesional, porque no pueden salir de eso, pues se sienten tan culpables que es un desgaste, como digo, psicológico. ¿A qué me refiero también de que ojo con el enquistamiento de la culpa, ¿no? Porque también ocurre, y en determinadas situaciones, quizás el caso que les dije de, bueno, de en un trabajo, se puede indemnizar si se perdieron ventas o no, pero cuando ocurre, por ejemplo, de un ser querido, ¿no? Que alguien pierde un ser querido y justo no estaba en el momento de ese fallecimiento y dice, ay, si hubiese estado, hubiese sufrido menos, o a veces pasa alguna persona que tiene un ataque al corazón y justo se muere. Y entonces los familiares dicen, si hubiésemos estado, quizás se salvaban, quizás, ¿no? Entonces, eso es mucho más difícil de revertir o de subsanar, porque ¿cómo podríamos saber si se podría haber subsanado? Mejor dicho, sanado. Tener que volver el tiempo atrás, está en ese momento y que la persona que no estaba esté y ver si la puede salvar o no. Pero eso es imposible. Entonces, muchas personas, cuando se trata así de la muerte de un ser querido, de una mascota, ¿no? Así una situación un poco más terminal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se sienten con esa culpa, que esa culpa se va enquistando cada vez más y haciéndose crónica, y hasta a veces caer en una depresión o en determinadas situaciones, ¿no? Que necesitan, como digo, hasta medicación y ayuda profesional y a veces urgente. Entonces, por eso dije estos pasos de reconocer esos pensamientos que tenemos, ¿no? Negativos, decir, bueno, o si en vez de pasarle a esa persona, por ejemplo, ¿por qué no me pasó a mí? O ¿por qué esto o el otro? Bueno, analizarlo, no aceptarlo, comprometernos a generar cambio, decir, bueno, de ahora en más voy a cambiar. Ya pasó, es que el tiempo no podemos volverlo atrás, ni para algo, como digo, laboral, personal, de pareja, muerte de un familiar. También una persona que justo dice, uy, tenía una linda pareja y me dejé tentar porque apareció, no sé, una persona, la otra persona era guapa, guapo y bueno, y me enredé y fui infiel.
y se descubrió. Y quizás fue la única vez que fue infiel y dice, ay, pero esta pareja o sea, se fue ya directamente, se destruyó, digamos, se fue todo, tiré todo a la basura por una infidelidad, por una tontería. Si no hubiese sido tan débil, si no hubiese hecho, ¿no? Son situaciones que, como digo, ya no podemos cambiar y nos viene un montón de pensamientos negativos. Pero bueno, segundo paso, comprometernos a generar cambios. De ahora en más, tener pensamientos positivos, tener actitudes diferentes. Decir, esto pasó, bueno, otra vez no me va a pasar. Bueno, he aprendido la lección. Muchas veces aprendemos la lección con dolor, pero así se aprende. Y es un poco la vida. También, como digo, aceptar nuestros errores y fortalecer nuestra autoestima. Y yo diría, no solo aceptar nuestros errores, si no fueron errores, si fueron situaciones que creemos que si hubiésemos estado, hubiese sido diferente, también fortalecer nuestra autoestima y pensar que no somos superhéroes, aunque juguemos a ser superhéroes para salir adelante y vencer todos los obstáculos, pero somos simplemente humanos. Después, como dije, poner distancia a las personas tóxicas, las que alimentan nuestra culpa o las que nos echan la culpa, ¿no? También pasa, como digo, en una pareja que quizás la pareja no fue una infidelidad, pero la pareja ya era una muerte anunciada, estaba mal y la otra persona dice es que tú fuiste la que o fuiste el que hiciste tal cosa y esto y nos va echando culpas. Entonces, por eso digo, poner distancia de esas personas tóxicas que alimentan la culpa, nuestra culpa verdadera o la culpa que nos quieren ellos atribuir. Dije, objetivizar el conflicto y liberarse del sentido, como digo, obsesivo de la responsabilidad. Esto me refiero más que todo cuando es por una pérdida de una mascota o de un ser querido, ¿no? Que muchas veces decimos, pero si hubiese estado, si le hubiese dado, si hubiese llevado una vez más al médico, o si lo hubiese cambiado de médico, de veterinario, ¿no? Y queremos que así como si hubiésemos sido unos magos con la varita mágica, cambiábamos la situación. Y eso era imposible. ¿Y qué consecuencias nos trae si no superamos esa culpa o la culpa? Que la culpa nos limita y condiciona en nuestro día a día, en nuestro accionar, en nuestra toma de decisiones, nos bloquea y muchas veces nos bloquea tanto de que estamos como que nos paraliza, como que no pudiéramos avanzar, ¿no? No solo avanzar hacia nuestras metas, o sea, el avanzar día a día, quizás hasta en tareas rutinarias, porque estamos como totalmente como si estuviésemos a ciegas y que no sé, y que nos apagaran, ¿no? Que estamos en un cuarto y nos apagan la luz y no vemos nada y como que no sabemos ni avanzar porque si avanzamos nos chocamos con los muebles o con los objetos. Estamos así como paralizados, o sea, ese bloqueo que nos paraliza muchas veces. Es un bloqueo, como digo, desde lo mental, físico, hasta intelectualmente. Perjudica que muchas relaciones sociales. ¿Y a qué me refiero? Familiares, laborales, con amigos. ¿Por qué? Porque dicen, ahí viene Patricia, por ejemplo, en mi familia viene Patricia y ya viene que empieza a sacar el tema, que se siente culpable, que si no hubiese hecho esto, que si hubiese hecho lo otro, ya sea en el trabajo, con la pareja, con amigos, en lo que fuera. Entonces estamos como en un círculo vicioso y muchas veces los familiares, ¿qué hacen? Nos evitan. No nos quieren ni escuchar ni ver porque dicen somos monotemáticos, estamos nada más con ese tema y no podemos salir de ahí.
o estás hablando de que hace frío, calor y ya salió, no sé cómo, el tema de la culpa. ¿Por qué? Porque estamos con ese pensamiento negativo recurrente. O laborales, porque quizás me ha pasado algo no a nivel laboral, a nivel personal, como digo, pareja, familia, y ya voy cargando esa mochila pesada, esas piedras, esas rocas a mi trabajo. Y entonces soy una persona culposa y ya mi autoestima está por el piso. Esto muchas veces incide en mi productividad, en la imagen que tengo de mí misma. Es más, hasta en el autocuidado. Muchas personas, como están se sienten tan culpables, ¿qué hacen? No se cuidan tanto, afecta su autoestima, su autoimagen, hasta entran en una depresión, ¿no? Quizás si la culpa, digo, se hace crónica. También con amigos. ¿Por qué? Porque ahí viene Patricia y vamos a invitarla a Patricia a salir. No, mejor no, no, hoy nos reunimos en la casa de tal. No invitemos a Patricia que viene con la culpa o que va a hablar o que está o que se nos larga a llorar o que empieza a decir que si ella no hubiese hecho esto o si hubiese hecho el otro. Bueno, y esto nos afecta que nuestros vínculos, los vínculos con las personas más cercanas y que quizás más amamos, ¿no? Que pueden ser, como digo, pareja, padres, hijos, hermanos, amigos. Y además, la persona que se siente culpable hace daño a los demás, porque las personas que del entorno cercano, ¿qué quieren? Quieren que esa persona supere la culpa y le dicen, no te preocupes, no sos un superhéroe, no hiciste lo más que pudiste, o bueno, fue un error, te equivocaste, se va a subsanar, olvídate, recupérate, y no saben cómo sacar adelante a esa persona, ¿no? Como que le tiraran un salvavidas y la persona dice, bueno, me dejo ahogar como sea. Y eso no es bueno. Entonces, ojo con la culpa. Para concluir, siempre en el caso de las emociones, igual que en el caso de las creencias limitantes, ¿son mías o son de los otros? ¿Por qué surgió ese sentimiento de culpa? ¿Es algo real que tuve la culpa o yo creí, yo distorsioné esa realidad o fue mi percepción o que yo me creí un superhéroe sin serlo? Entonces, hay veces que hasta los superhéroes pierden sus capas. Y como decía Séneca, una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo.